17. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen más. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escogido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombras. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino y el impío de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros y venid y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermano. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descenderán en el polvo. Amén. Dice acá, Job confronta a Dios y a sus amigos. Y aquí en el capítulo como tal pues no hay ningún título mencionado. En una primera parte dice que Job dirige una queja al cielo y a la tierra. Del versículo 1 al 2, el espíritu quebrantado de Job es lo que se muestra. Entonces dice que mi aliento se agota, se acortan mis días. Job continuaba con el mismo sentido de derrota y quebrantamiento descrito en el capítulo anterior. No hay conmigo sino escarnecedores. Vuelve y habla acerca de que las personas que están al lado de él son escarnecedores. Entonces lo que hace el escarnecedor, dice acá que es esa falta de empatía y ayuda de parte de los amigos de Job, que no habían empezado como víctimas empáticas, pero habían empezado como personas que se compadecieron de lo que estaba pasando Job, pero se volvieron escarnecedores cuando Job no respondió a su sabiduría como ellos consideraban que debían hacerlo. Entonces empiezan a escarnecer a Job. Del versículo 3 al 5, Job ruega al cielo que lo sostenga y lo apoye. Entonces hay aquí una pequeña oración y dice, acá, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Job sentía con justa razón, según sus circunstancias, que el cielo estaba en su contra. Aquí él ruega por un acuerdo de paz entre él y el cielo. Dice también otro pedazo, porque a estos has escondido de tu corazón la inteligencia. Job entendía que si Dios quería informar los corazones de sus amigos, era totalmente capaz de hacerlo. Finalmente, incluso el indolente trato de sus amigos fue un aspecto de la crisis de Job que fue permitido por Dios. Sí, entonces esta parte es bien interesante. Después dice otro pedacito acá de como de esta oración o de este ruego. Dice, por tanto, no los exaltarás. Al mismo tiempo, los amigos de Job eran responsables por su falta de inteligencia. Que Dios los privara de inteligencia era una evidencia de su desagrado hacia ellos. Después dice que al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán.
Aquí Job parece justificar sus duras palabras hacia sus amigos, reconoce que sería un mal reflejo de su carácter si solamente decidiera adularlos. El versículo 5 que aparece acá es un proverbio. Job le estaba recordando a sus consejeros de las consecuencias extremas de la difamación. Dice acá el versículo 5, al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Entonces era un proverbio que se utilizaba. Vemos una segunda parte. En esta segunda parte, hay dos partes también. En la segunda parte dice que hay un débil destello brillante en la desesperada condición de Job. Del versículo 6 al 9, Job explica su condición presente y la resolución final en la que confía. Acá aparece algo interesante y esto también ha ocurrido con el pueblo judío. Y es, en la primera parte dice, Él me ha puesto, o sea, el versículo 6, Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Y no sé si a ustedes les ha pasado, han escuchado, cuando se habla de Job, eh, en la tradición, por ejemplo, la gente dice, sí, las pruebas y las circunstancias o las tribulaciones como el santo Job, o hay personas que dicen que, que ha tenido unas pruebas muy tremendas como las de Job. ¿Ah? Entonces él ha sido puesto como un refrán entre los pueblos. Así le pasó, o sea, y dice acá que también que Job habló con poder poético sobre su propia humillación y cuán grandemente había sido humillado. Nos recuerda el principio universal de la humillación del hombre. La humillación de Job estaba tan completa que podía decir, los rectos se maravillarán de esto. Los espectadores encontraban difícil de creer que este hombre justo había sido tan seriamente afligido. Entonces, no sé, eh, a mí me recuerda mucho todo el suceso de la enfermedad del pastor Antonio, porque precisamente muchas de estas cosas fueron las que le pasaron a él. A pesar de que, bueno, pues en la parte económica, pues él tenía pues el dinero para su sustento y le llegaban sus ofrendas y todo eso, tal vez no era tan visible la parte económica, pero sí cuando es tocada su salud, eh, vienen varias cosas de estas, ¿no? La gente empieza a decir, bueno, pero ¿cuál fue el error que cometió? ¿Cuál fue el pecado tan grande? ¿Sí? Hubo mucha murmuración acerca de este asunto. Pero nosotros podemos ver cómo en la mano de Dios están todas las cosas. Y Él así como un día permitió que hubiese esta enfermedad, también un día puede decir, se levanta Antonio por completo y ya. Y mientras tanto, pues el pastor sigue haciendo su obra, ¿no? Él sigue enviando sus escritos, que pues realmente a veces en los momentos difíciles es que salen las perlas más grandes, ¿no? Así como le pasó, por ejemplo, a Pablo también. Pablo que fue encarcelado y llevó a cabo todo ese ministerio tan tremendo, porque la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son las que escribió Pablo estando en la cárcel. Entonces, muy tremenda esta parte. Y en una última parte, ya finalizando, y una segunda parte de esta segunda parte, del versículo 10 al 16, se habla acerca del sentido de desesperanza de Job. Algunas de estas cosas dice, y no hallaré entre vosotros sabio. Aquí Job arroja el desafío retórico a sus amigos una vez más, insultándolos como ellos lo habían insultado. Dice también, pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos. Hay otra parte en donde dice, pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Job pensaba en su muerte inminente y se consolaba en ella. Él pensaba que iba a morir, ¿cierto? Dice que transformaría su presente noche por día. La corrupción de la tumba sería tan cercana a él como un miembro de la familia. Entonces, la esperanza de él era definitivamente la muerte, ¿no? Lo vemos acá
en estos últimos versículos.